Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en este video. El día de hoy, de forma muy resumida, les voy a platicar algunos de los logros que tuvieron lugar durante el reinado de Isabel I, mejor conocida como la Reina Virgen. A este periodo en la historia también se le conoce como la época isabelina o la Edad de Oro. Antes de hablarles sobre los logros, les voy a platicar de forma muy resumida cómo es que ella se convierte en reina de Inglaterra. Isabel nació en el año 1533, fue la hija del rey Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena. Ella fue ejecutada cuando Isabel tenía poco más de 2 años y en ese momento Isabel pasó a quedar huérfana de madre, pero además su padre la declaró como una hija ilegítima. A partir de entonces ella ya no fue princesa ni heredera, sino que era simplemente conocida como Lady Isabel. Con el paso de los años, Enrique VIII, su padre, la volvió a incluir en la línea de sucesión, pero ya tenía 2 medios hermanos que reinaron antes que ella. El primero fue Eduardo VI, quien intentó sacar a sus medias hermanas de la línea de sucesión, pero fue un monarca muy breve. Después reinó la otra media hermana de Isabel, María Tudor, quien encarceló a Isabel en la Torre de Londres durante casi un año, bajo sospecha de que Isabel había apoyado una rebelión protestante. Tras la muerte de su media hermana María sin descendencia en el año 1558, Isabel se convirtió en reina de Inglaterra hasta su muerte en el año 1603. Ahora sí, ya les voy a presentar los logros. Número 1. Cuando Isabel asumió el trono de Inglaterra, también asumió una deuda que había crecido mucho en los últimos años. Esto no nada más era por lo que había pasado en reinados anteriores, sino que además también hubo un aumento en la población, lo que significaba que los pocos recursos que había en el país tenían que dividirse entre más personas. A esto hay que sumarle que hubo malas cosechas y había un aumento en los precios, lo cual provocó que hubieran muchas hambrunas que fueron muy serias. Esto causó la preocupación especialmente de uno de los ministros de la reina, Lord Burghley, quien pensó que como había muchas personas que no tenían hogar ni comida, estas personas eventualmente podrían ser una amenaza para la ley y para el reinado de Isabel. Es por esta razón que en el año 1576 se estableció un impuesto que se iba a dedicar a los pobres. El impuesto tenía 2 principales objetivos. Uno era sí recaudar dinero para darlo a los pobres, y el otro era dejarle claro a todas las personas que los pobres eran una obligación de todos, no nada más de la realeza o de los benefactores, sino que todos tenían que contribuir para que ya no hubiera tantos pobres en el país o para que tuvieran una mejor calidad de vida. Además de esto, en el año 1576 también se le exigió a cada ciudad que proporcionara trabajo a los desempleados y que les diera la materia prima para que ellos pudieran trabajar. De esta forma, no nada más querían que los pobres recibieran ayuda, sino que además también cumplieran un papel útil para la comunidad y que no fueran una carga. En el año 1597 se estableció por ley que cada parroquia debía tener por lo menos un funcionario quien debía supervisar las necesidades de los pobres. Cuando nos referimos a los pobres, son aquellos que se llamaban merecedores, y estos eran ancianos, niños enfermos o familias que por alguna razón no podían encontrar comida. A ellos eran los que se consideraban merecedores de apoyo social. Por el contrario, había otros, los llamados pobres indignos, que eran personas que a menudo recurrían al crimen para ganarse la vida. A ellos no se les consideraba merecedores de apoyo social, sino que se les consideraba una amenaza. Esta era la amenaza que más le preocupaba al país, y por eso el Parlamento lanzó diferentes leyes que establecían normas muy estrictas, sobre todo para aquellas personas que volvían a reincidir en algún delito. A ellos se les azotaba, se les quemaba o incluso se les ejecutaba ya cuando el delito era algo muy extremo. De esta forma se les forzó a cambiar de vida y a no ser un peso para la sociedad. Estas medidas funcionaron bastante bien, pero no quiere decir que dejaron de existir los pobres. Todavía existieron muchas personas que tenían un oficio el cual no les daba el ingreso adecuado y por lo tanto tenían condiciones de vida muy malas, pero ellos no podían recibir ayuda porque tenían un oficio. Entonces estaban en una situación muy incómoda. En el año
1560 también se reemplazaron todas las monedas degradadas por otras nuevas, lo que restauró la moneda inglesa en unos niveles más adecuados. Este movimiento ayudó a combatir el problema de la inflación en los primeros años del reinado de Isabel. Poco a poco se fue eliminando la deuda, pero no nada más fue por una cuestión de políticas, sino que también ayudó el comercio transatlántico, el robo del tesoro español y la trata de esclavos africanos. Es de esta manera que se logró una mejora significativa en la economía inglesa durante el reinado de Isabel I, aunque la economía no fue perfecta. En la década de 1590 también hubieron reveses económicos, aunque comparado con otros reinos, pues sí, Isabel le trajo una mayor estabilidad o una mejora en la economía a Inglaterra. Logro número 2. Isabel era la quinta reina perteneciente a la casa Tudor, quienes se instalaron en el trono de Inglaterra luego de que el país hubiera sufrido décadas de guerras internas, las cuales causaron inestabilidad, muerte y pobreza. En las décadas anteriores, Inglaterra se había visto sumida por rebeliones de diferentes casas que querían la corona y básicamente se la intercambiaron los unos a los otros, pero dejando mucha pobreza, dejando muchas guerras, y las personas temían que otra vez pudieran volver a caer en esos conflictos que no dejaban absolutamente nada bueno. La dinastía Tudor, por desgracia, tampoco tuvo el mejor momento en la corona, comenzando con Enrique VII, el abuelo de Isabel, quien implementó una política de impuestos muy severa, la cual fue criticada y le ganó el adjetivo de tacaño. Además, él se enfrentó a rebeliones muy serias por el trono. Después llegó Enrique VIII, el padre de Isabel, que no tuvo oposiciones internas muy significativas, pero él inició la reforma religiosa que provocó todo un caos en Inglaterra. Después llegó Eduardo IV, el medio hermano de Isabel, quien apenas duró en el trono. Luego llegó la media hermana de Isabel, María I de Inglaterra, quien intentó restablecer el catolicismo, por lo que inició otra persecución religiosa, esta vez hacia los protestantes. Las finanzas no mejoraron y María fue una monarca breve, cuyos cambios no fueron duraderos. Por su parte, Isabel logró gobernar casi 44 años de forma ininterrumpida, durante los cuales no tuvo rebeliones internas que pusieran en peligro su posición como reina. De hecho, su mayor amenaza proviene del exterior, de la reina escocesa María Estuardo, quien sin embargo al final termina siendo ejecutada. Isabel también se enfocó en el aspecto religioso y poco después de convertirse en reina, en el año 1558 se aprobó la ley de supremacía, la cual restablecía la independencia de la Iglesia de Inglaterra. Esta misma ley le otorgó el título de gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Al año siguiente se aprobó la ley de uniformidad, que encontró un término medio por el cual la Iglesia de Inglaterra era moderadamente protestante, pero continuaba muchas de las tradiciones católicas. Esto, sin embargo, tampoco trajo la paz, porque en el año 1570 el Papa emitió una bula de excomunión contra Isabel, alentando los complots en su contra fuera y dentro de Inglaterra. Entre las décadas de 1570 y 1580 se registraron por lo menos 4 grandes complots católicos en contra de Isabel. Todos tenían el objetivo de llevar al trono a la católica María, reina de Escocia, y devolver a Inglaterra al dominio católico. Los complots no tuvieron éxito, pero sí provocaron que el gobierno de Isabel adoptara medidas más duras contra los católicos. A pesar de ello, no se ordenaron persecuciones masivas ni ejecuciones, lo que sí había pasado en reinados anteriores, y además, una vez la situación se estabilizó, el gobierno de Isabel se mostró más tolerante de lo que habían sido reinados anteriores. Con ello, Isabel entregó casi 5 décadas de estabilidad y paz que Inglaterra no había conocido. Isabel, a pesar de ser protestante, también llegó a declarar que para ella lo único importante era que había un Cristo Jesús y que todo lo demás eran simples disputas por cosas sin importancia. Logro número 3. El rey Felipe II de España era el monarca católico romano más poderoso del momento. Él había estado casado con la media hermana de Isabel, María I, o sea, había sido prácticamente su medio cuñado. Sin embargo, las relaciones familiares no valían de mucho, sobre todo considerando que desde finales de la década de 1570 las incursiones inglesas contra el comercio español habían molestado al monarca. Esta molestia aumentó cuando la reina Isabel I apoyó a los protestantes
protestantes en los Países Bajos cuando se levantaron contra Felipe II. Todo esto llevó al rey español a planificar la conquista de Inglaterra. El Papa Sixto V le dio su bendición y en el año 1588 la Armada española partió hacia Inglaterra para invadirla y derrocar a la reina protestante. En ese momento se encendieron todas las alarmas en Inglaterra, y es que la Armada española no era cualquier cosa, era tan poderosa que también era llamada la Armada Invencible. Esta zarpó en julio del año 1588. Casi 130 barcos se habían reunido con aproximadamente 30.000 hombres a bordo y además para apoyo moral también se incluyeron sacerdotes. Todo esto llegó a la costa sur de Inglaterra ese mismo mes y para ese momento los ingleses ya los estaban esperando. Isabel había autorizado fondos suficientes durante su reinado para mantener una flota de barcos bien armados. El 21 de julio la Armada inglesa comenzó a bombardear la línea de barcos españoles desde una distancia segura. Aprovechó de esta forma al máximo sus cañones pesados de largo alcance. Los ingleses, sin embargo, no causaron grandes daños al inicio, principalmente por la distancia, y desde entonces se llevaron a cabo una serie de batallas en el mar. El 27 de julio, la Armada española ancló en posición expuesta frente a Calais, Francia, donde esperaban una parte del ejército español que provenía de Flandes. Sin embargo, el ejército inglés bloqueó el paso y además aprovechó la situación vulnerable de la Armada española para enviar barcos literalmente en llamas hacia los españoles. La flota terminó desorganizada, completamente fuera de formación, y para entonces ya estaban siendo atacados por los ingleses. Fue de esa manera que en una batalla decisiva los cañones ingleses superaron a los cañones españoles, especialmente porque pudieron acercarse lo suficiente para causarles daños muy serios. Al final, luego de una persecución por parte de los ingleses, la Armada española terminó reducida y decidieron volver a España. Pero, por desgracia para la Armada española, la historia todavía no estaba por terminar, y es que la flota inglesa estaba bloqueando el canal. En ese momento, los españoles se dieron cuenta que su única opción para volver a casa era dirigirse hacia el norte por la costa de Escocia. Sin embargo, en ese punto la Armada tenía pocos suministros y estaban muy dañados, así que terminaron entrando al Mar del Norte, donde los golpearon vientos inusualmente fuertes, los cuales causaron que muchos de sus barcos se estrellaran contra las costas sin tener anclas para esperar a que pasaran las tormentas. La Armada española pudo volver a casa, pero derrotada y con solo la mitad de sus barcos y una cuarta parte de sus tropas. Por su parte, Isabel viajó personalmente a revisar una parte de su ejército que estaba reunido en Tilbury, a donde llegó vestida con una túnica blanca y una coraza plateada. Se dice que recorrió el campamento y pronunció un célebre discurso, por lo cual, aunque ella no estuvo a bordo de ningún barco, esta victoria también se le atribuyó a la reina. De esta forma, Inglaterra se convirtió en una potencia de clase mundial que logró evitar la invasión por parte de uno de los enemigos más poderosos. Hay que decir también que al final Inglaterra intentó otros ataques contra España que no tuvieron el mismo éxito y España continuó siendo una potencia dominante. Logro número 4. Durante el siglo XVI el mapa estaba cambiando. Con el descubrimiento de América, los países europeos estaban explorando nuevos territorios, lo que resultó ser un negocio más que fructífero. Inglaterra no fue la excepción y durante el reinado de Isabel destacaron muchos exploradores ingleses como Sir Walter Raleigh, Sir Martin Frobisher, Sir Hawkins, entre muchos otros. Algunos de estos exploradores fueron autorizados por la reina Isabel para realizar expediciones buscando así nuevas rutas comerciales, pero también asaltaron barcos del tesoro español en el Nuevo Mundo. Estas exploraciones sentaron las bases para que más adelante Inglaterra pudiera conquistar algunos territorios. Logro número 5. Muchas de las grandes obras de la literatura inglesa se produjeron durante el reinado de Isabel I. Si bien esto se debe al talento de muchos personajes como William Shakespeare, Ben Jonson, Christopher Marlowe, entre otros, Isabel sí contribuyó a través del patrocinio, no nada más el propio, sino que además alentó a los nobles de su corte para que apoyaran artistas. La reina también hizo algunas acciones que favorecieron al teatro, por ejemplo, invitaba a compañías teatrales para que actuaran
actuaran en sus palacios, aumentando así su reputación. Impidió el cierre de los teatros de Londres, que querían cerrarlos porque se consideraba que el contenido de algunas obras eran inmorales. Esto a pesar de que a la reina no le gustaron algunas obras porque tenían cuestiones políticas o religiosas, lo cual no impidió que ella mantuviera su apoyo a las compañías teatrales. Incluso sobreviven algunos poemas que se atribuyen a la reina o traducciones de poemas viejos, los cuales habría realizado durante sus primeros años de reinado. Isabel fomentó que hubiera música dentro y fuera de la corte. De hecho, ella contrató a algunos músicos como Thomas Tallis y William Byrd, quienes incluso le dedicaron algunas de sus obras. Logro número 6. La negativa de Isabel a casarse le ganó el apodo de la Reina Virgen, pero lo que hubo detrás fue mucho más complejo, porque su decisión de quedarse soltera fue motivo de una gran discusión. Por un lado, si la reina moría sin hijos, la línea Tudor, su casa, llegaría a su fin y su prima católica, María Reina de Escocia, asumiría el trono de Inglaterra como la siguiente en la línea de sucesión. Los protestantes en Inglaterra veían la posibilidad de un monarca católico como una amenaza horrible que podría evitarse si Isabel engendraba un heredero protestante. Al exterior la cosa era todavía más complicada. Isabel estaba aislada y militarmente débil, por lo que necesitaba desesperadamente una alianza importante, la cual podría conseguirse a través del matrimonio de la reina. Pero a pesar de todo lo que estaba en juego y contra toda la presión, Isabel encontró la forma de permanecer soltera utilizando la política de una forma muy hábil. Ella no se negó rotundamente al matrimonio, de hecho solamente daba largas, pero cuando tenía algún conflicto con países como Francia o España, insinuaba que podía hacer una alianza matrimonial con el enemigo. Entonces esto de alguna forma le daba una carta extra o le daba un poder que el otro reino no tenía y la ayudó a salir de diferentes situaciones. Sin embargo, Isabel nunca se planteó seriamente un matrimonio, más bien mantenía las negociaciones de matrimonio durante meses o incluso años, hasta que al final se rompían cuando ya no le eran útiles. No se conoce exactamente por qué Isabel nunca quiso casarse, ya fuera porque no quería que su posición como reina se viera opacada por un hombre o por un trauma de su infancia. Lo que sí sabemos es que al final Isabel tuvo lo que quería y permaneció soltera, pero además consiguió que su pueblo se sintiera orgulloso de que ella era soltera, porque ella alentaba a su pueblo a que consideraran que la reina era únicamente para ellos, que no la tenían que compartir con ningún hombre, y así lo sentían los ingleses hasta que se formó casi un culto alrededor de la reina. Y pues esos son los logros que les puedo platicar. Es por todas estas cosas que al reinado de Isabel se le conoce como la Edad de Oro o la época isabelina, que es una época en la que se acepta que Inglaterra creció en riqueza, estatus y cultura, y fueron liderados desde luego por Isabel, la Reina Virgen, aunque también hay que decirlo, ella se supo rodear de personas muy inteligentes, tuvo consejeros y ministros que fueron muy buenos, además le fueron muy leales y que supieron resolver, supieron estabilizar las situaciones, aunque desde luego que la protagonista absoluta pues fue la reina. Ella se consagra como una de las monarcas más importantes en la historia de Inglaterra y de alguna forma rompe con la creencia que se tenía en Inglaterra de que las mujeres no podían proporcionar una estabilidad en el trono por lo que había pasado anteriormente. Cabe decir que desde luego no todo es positivo, no todo fue perfecto, como les decía en el texto, también tiene reveses, también enfrentó algunas cosas malas, pero las cosas buenas de alguna forma las opacaron. Por ejemplo, esta gran victoria que tiene contra la Armada de España pues opacó las otras derrotas y pasó lo mismo en el aspecto económico, pero pues esto es de forma muy general lo que les puedo platicar. Espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.